Muy buenos días. Es un gusto para mí poderlos saludar en esta ocasión. Continuamos y estamos ya en la semana número 3 de la fase número 1 con esta guía de continuidad educativa, ¿verdad? Vamos a observar a continuación la lista o serie de actividades que se nos muestra en esta guía. Pero antes de comenzar, me gustaría compartir con ustedes esta pequeña imagen que contiene un texto bastante interesante, que dice de la siguiente manera: serás capaz de hacer todo lo que se te propongas si crees en ti. A mí me gusta mucho esta frase, ya que hace referencia a la confianza en sí mismo, ¿verdad? Yo los invito a ustedes a que hagan su propia valoración o reflexión acerca de este texto. Y si ustedes desean compartir con sus compañeros su opinión acerca sobre esto, pues pueden enviarme un mensaje de voz al WhatsApp y yo con gusto lo compartiré su audio en el grupo para que sus compañeros conozcan su idea. Ahora sí, vamos a lo que es la guía. Tenemos siempre en la unidad número 1 la narrativa, ¿verdad? El cuento maravilloso estamos trabajando. Con los contenidos, la producción de texto con intención literaria, la corrección ortográfica de texto, que es lo que vamos a trabajar hoy, el uso de tildes en palabras agudas, graves, esdrújulas, la tilde diacrítica. Elaboración de un cuento maravilloso es la producción del día de hoy. Vamos a bajar un poco y nos vamos a dar cuenta que acá tenemos la unidad número 1 y nos pide lo siguiente: lee frente a tu familia el cuento Los Tres Cerditos. Luego responde las preguntas en tu cuaderno. El cuento bastante famoso de Los Tres Cerditos, ya la mayoría lo ha escuchado o leído también. Por acá lo tenemos, lo vamos a leer, de preferencia frente a nuestra familia, ¿verdad? O a alguien. Vamos a leer el cuento y nos vamos a encontrar, después de haberlo leído, con los siguientes puntos o preguntas que tenemos que resolver. La número 1, el punto número 1 dice lo siguiente: ¿qué decidieron hacer los cerditos para protegerse del lobo? ¿Qué consecuencias tuvo el que no se pusieran de acuerdo los tres cerditos? ¿Por qué el lobo no pudo comerse a los cerditos? ¿Qué características del cuento maravilloso están presentes en el cuento? Se recuerdan las características del cuento maravilloso, ¿verdad? Lo vimos en la guía anterior, en la guía número 2. ¿Cuál es el mensaje que transmite el cuento? Esa es la actividad número 1. La actividad número 2 nos dice lo siguiente: a continuación, lee acerca del uso de la tilde diacrítica. Luego, resuelve el ejercicio que se te presenta. Y acá tenemos el correcto empleo de la tilde diacrítica. Es la tilde, ¿verdad? Es fundamental a la hora de escribir. Esto se debe principalmente al hecho de que en el español la tilde es un signo ortográfico que permite diferenciar significados. Es decir, una misma palabra, dependiendo de si se escribe con tilde o no, puede significar una cosa o bien otra totalmente diferente. Por ejemplo, y acá se nos muestran dos ejemplos. El sin tilde es un determinante. Por ejemplo, el autobús pasó por mi casa. En este caso no va tildada la E. Y cuando es un pronombre sí se tilda. Ahorita lo vamos a observar. Aquí dice él con tilde es un pronombre. Y tenemos el ejemplo: él está haciendo referencia a alguien. Leyó correctamente el cuento Los Tres Cerditos. Observamos acá que como es un pronombre hace referencia a alguien, en este caso él. Y cuando es un determinante hace referencia a algo. En este caso no se tilda. Bueno, vamos a continuar por acá. Y nos pide por acá. Veamos. Resuelve el siguiente ejercicio. Tilda las palabras que lo necesiten.
Veamos. Por acá. Quería mostrar, antes de llegar a eso, quería mostrarles esta parte del ¿sabías qué? Aparte de las palabras agudas, graves y esdrújulas, también existen las palabras sobreesdrújulas. Estas son las que llevan el acento en la última, en una sílaba anterior de la antepenúltima. Por ejemplo, ágilmente, demuéstramelo. Dos ejemplos tenemos ahí de palabras sobreesdrújulas. Me imagino de que ustedes, como siempre me dicen, eso ya lo vimos, eso ya lo sabemos, esto también, ¿verdad? Pero me gustaría a mí hacerles un repaso, un recordatorio a los que se les ha olvidado, tal vez alguno, ¿verdad? No todo. Veamos lo que les tengo preparado por acá para que sea más fácil comprender en qué momento tildar o no. Vamos a ver por acá. Ajá. También al final, ¿verdad? Ustedes van a tener que hacer esta prueba y ahorita la tengo que modificar para que ustedes la continúen. Veamos. La sílaba tónica, posiblemente la sílaba tónica. Este tema tal vez a algunos se le ha olvidado, a otros lo recuerdan muy bien. Veamos lo que nos dice. La sílaba tónica es la que recibe la mayor fuerza de voz en una palabra. Veamos algunos ejemplos. Tenemos el ejemplo de campana, jamón, jugar. Si nos fijamos, cuando mencionamos estas palabras, la mayor fuerza de voz se hace en la que está marcada en rojo. ¿Qué pasaría si hago la mayor fuerza de voz en esta A? Diría campana. Como está ahorita, dice campana. Hace mayor fuerza de voz en el pa. Campana. Jamón. Jugar. Veamos por acá. ¿Cuál es la sílaba tónica de la palabra desaparición? Aquí está la primera pregunta que ustedes van a tener que resolver en este juego. La voy a poner mala para no darles copia, pero ya van a ver que no es esta. Bueno, ahí siempre les di copia, desviaron, ¿verdad? Dice por acá, las palabras agudas tienen la sílaba tónica en la última posición. Veamos algunas palabras agudas. En la última sílaba dice que tienen la mayor fuerza de voz o la sílaba tónica. Tenemos el ejemplo explorador. Tenemos el ejemplo comedor. Otro ejemplo, jugar. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? También hay palabras graves. Dice que son las palabras que llevan la sílaba tónica en la penúltima sílaba, antes de la última, ¿verdad? Penúltima sílaba. Veamos algunos ejemplos. La palabra genio. Tenemos también la palabra niña. Tenemos también el ejemplo, la palabra computadora. Lleva mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Como estas palabras las dividimos por sílaba, computadora, entonces la antepenúltima sería esta. Estas, como son cortas, pues se dividen en dos, y la penúltima es esta. Continuamos con las palabras esdrújulas. Son las palabras que llevan la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Veamos algunos ejemplos. Acá esta la dividimos. América. Tenemos en la antepenúltima sílaba la mayor fuerza de voz o la sílaba tónica. Más adelante les voy a mostrar también en qué momento deben tildarse estas sílabas tónicas. Tenemos por acá la palabra música. Música hace mayor fuerza de voz en la sílaba mu. Música.
Otro ejemplo es la palabra económico. También lleva la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, ¿verdad? Y por último, vamos a las reglas de acentuación. La regla correspondiente a las palabras agudas es la siguiente: solo se tildan cuando terminan en N, S o vocal. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Diversión termina en N y la sílaba tónica pues está al final. La última lleva acento porque termina en N. Otro ejemplo, conversé termina en vocal. La regla nos dice que si termina en N, S o vocal se tilda, ahí aparece tildada. Pasará termina en vocal. Y el último ejemplo tenemos la palabra compás, también termina en S, lo que nos dice la regla, ¿verdad? Va tildada. Al contrario, la tilde en las palabras graves, la regla nos dice de que solo se tildan cuando no terminan en N, en S o en vocal. Lo contrario, ¿verdad? En esta no se tildan en esas terminaciones. Veamos algunos ejemplos. Árbol va tildada porque no termina en N, en S ni en vocal. Azúcar, lo mismo, ¿verdad? Lápiz no termina en N, ni en S ni en vocal, por eso va tildada. Y la última, bueno, acá nos pide la resolución de las preguntas, ¿verdad? Hasta acá voy a llegar, ustedes van a tener que hacer lo demás. Escoge la palabra escrita correctamente. Luego yo les pasaré el enlace para que realicen esta prueba de reforzamiento y ver si se logró comprender de buena manera. También espero que les haya ayudado porque acá lo van a necesitar. Tilda las palabras que lo necesiten. ¿Te gusta el té? El conductor estacionó su vehículo en la calle. Él no se fijó que era un lugar prohibido. Tú te lo buscaste. Tengo que ordenar mi cuarto porque a mí no me gusta el desorden. Ustedes tendrán que tildar algunas palabras que lo necesitan por acá. Actividad número 3. En primer lugar, dice, lee la siguiente información sobre las palabras agudas, graves y esdrújulas. En segundo lugar, lee acerca del uso de la tilde en estas palabras. Posteriormente, resuelve los ejercicios. Es lo que les acabo de explicar, lo que está acá, pero un poquito más, no tan complicado, pero un poquito más, ¿verdad? Veámoslo. Según el lugar donde se encuentran las sílabas tónicas, las palabras se clasifican en agudas, graves y esdrújulas. Las palabras agudas llevan la sílaba tónica en la última, ¿verdad? Como lo acabamos de ver. Acá hay otros ejemplos: calor, fugaz, reloj, caridad. Son palabras agudas porque la sílaba tónica o la mayor fuerza de voz la hacemos en la última sílaba. Las palabras graves dice que llevan la sílaba tónica en la penúltima sílaba. Acá están unos ejemplos, bueno, los mismos que aparecen allá. Acá vamos a bajar y dice: lleva a cabo el siguiente ejercicio. Identifica las palabras agudas, graves y esdrújulas que aparecen en el cuento Los Tres Cerditos. Escríbelas en tu cuaderno en un cuadro como el siguiente. Bastante entendible. Van a hacer un cuadro igual a este y van a colocar cuáles palabras agudas se encuentran en el cuento, cuáles son las graves y cuáles las esdrújulas. Por acá nos dice, recuerda, todas las palabras llevan acento, pero no todas llevan tilde, en referencia a la sílaba tónica, ¿verdad? Lleva el acento porque lo hace más fuerte la voz, pero algunas no llevan tilde. La tilde en palabras agudas y graves también ya se los explicaba, pero no está de más hacer un pequeño repaso. Dice: la regla correspondiente a las palabras agudas es la siguiente: solo se tildan las agudas, solo se tildan cuando terminan en N, S o vocal.
Por ejemplo, diversión termina en N y la sílaba tónica está en la última sílaba, es decir, sí debe tildarse. Compás también, ¿verdad? La regla se cumple porque termina en S y la sílaba tónica está de último. Y así sucesivamente con los otros ejemplos que tenemos por ahí. Las palabras graves, perdón. La regla correspondiente a las palabras graves o llanas es la siguiente: solo se tildan cuando no terminan en N, S o en vocal. Lo contrario, ¿verdad? Lo que también ya les mencionaba en la parte del refuerzo. Y pues por acá nos dice: comunícate con tu docente y resuelve las dudas que puedas tener sobre lo estudiado acerca de la tilde y la escritura correcta de las palabras agudas, graves y esdrújulas. Ustedes ya saben que si surge alguna duda pueden consultármela y yo con gusto pues trataré de resolvérsela de la manera más rápido posible, ¿verdad? Para que puedan seguir trabajando. Y acá tenemos la actividad de cierre, que es la número 4. Escribe en tu cuaderno un cuento maravilloso. Utiliza tu creatividad e imaginación y sigue los siguientes pasos. Planificación. Determina el o la protagonista de tu cuento. Selecciona el objeto o poder mágico que utilizarás en el cuento. Determina el tema que abordarás. Escribe y organiza las ideas que quieras desarrollar. Textualización. Escribe tu cuento maravilloso a partir de lo planificado. Toma en cuenta las características de este tipo de cuento. Ya conocemos las características. Lo vimos en la guía 1 y la 2. Revisión. Revisa tu cuaderno a partir de los criterios que presentan las siguientes listas de verificación. Tenemos por aquí un cuadro con unos criterios que vamos a ver si los cumplimos o no. El cuento cumple con las características respectivas. Ustedes marcan sí o no, ¿verdad? El cuento presenta elementos mágicos o maravillosos. Las ideas se comprenden. El cuento está escrito correctamente sin errores de ortografía y con el uso adecuado de los signos de puntuación. Y al terminar la revisión, si es necesario, reescribe tu cuento para que cumpla con todos los criterios anteriores y tenga una versión final. Y el número 4, que es la publicación. Comparte tu cuento maravilloso con tu docente, compañero o compañeras. Vamos en la siguiente clase, como va a ser a través de Meet, ahí vamos a compartir nuestro cuento que hemos escrito, ¿verdad? Así es de que, chicos y chicas, por el momento esto sería todo. Espero que se encuentren muy bien y que trabajen, ¿verdad? Que me envíen las evidencias a más tardar el viernes por la tarde, mañana viernes por la tarde. Así es de que un gusto saludarlos.